Bendito Abba, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Te pido en el nombre de Yeshua que el tiempo que estos videos estén en internet, que sean vistos por personas que realmente estén buscándote y estén teniendo sed, hambre de tu palabra, de tu verdad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que tu verdad nos haga libres, que tu espíritu nos guíe a toda verdad y que realmente tú nos levantes como, como eh, ese pilar de verdad, que seamos verdaderamente, que defendamos tu verdad. En el nombre de Yeshua, en tus manos estamos, Señor, que seamos columna y baluarte de tu verdad. Gracias te damos, Dios, por tu tan grande misericordia, que así sea, y que tu Torah, que es verdad, siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Yeshua, aquí nos encomendamos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y empezamos, ¿verdad? Quiero que empecemos con recordando, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel, que son los dos reinos o casas. Y pues aquí están en la pantalla, ¿verdad?, las tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Neftalí, Aser, José y Benjamín. Bueno, estas son las tribus de Israel según lo que nos menciona Génesis. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que, a ver, dejen hacer un ajuste aquí, algo no está correcto, déjenme ajustarlo. Sí, a ver, permítanme. A ver, ahí debe ser. Y vamos a quitar esto de aquí. Muy bien. A ver, algo está mal aquí. Y ahí vamos a estar bien, yo creo. Ahora sí. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, de las 12 tribus, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos habla acerca de ellas, hay un movimiento, ¿verdad?, en las tribus, ¿verdad? En Génesis 48:5, que ahorita vamos a ver, y habla acerca de cómo es que Jacob, que su nombre fue cambiado por Israel, y es por el cual el nombre del pueblo es llamado el pueblo del Eterno, ¿verdad?, Israel. Entonces, hace un cambio al dar la bendición en Génesis 48 y dar la bendición a su nieto Efraín, y hace ese cruzar las manos y empieza a bendecir a Efraín, que era el más chico, con su mano derecha, y luego a Manasés con su mano izquierda, y los toma como hijos propios. Muy bien, cuando nosotros vemos las tribus, vemos que el reino de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, o más bien la casa de Jacob, que representa a las 12 tribus, es dividido en un tiempo. Ahorita lo vamos a ver con algunos versículos. El reino del norte, que es Israel, que el primer rey es Jeroboam, que la capital era Samaria, y Jeroboam era de la tribu precisamente de Efraín. Efraín y Manasés, recordemos que fueron concebidos en Egipto, ¿verdad? Son hijos de José, nietos de Jacob, de Israel, ¿ok? Entonces Jeroboam era de la tribu de Benjamín. Por eso el reino del norte, Israel, ahora sí que la casa de Israel, también se le conocía como Efraín. Y el reino del sur, que era Judá, estaba el rey Roboam ben Salomón, que era hijo de Salomón, y la capital era Jerusalén, ¿ok? Entonces todo eso lo vemos, cómo es que en David, en el reinado de David, se unifican todas las tribus de Israel y empieza a ser un reino que se engrandece, se fortalece mucho, y es heredado a Salomón. Salomón no hace las cosas bien y ahí empiezan los problemas, porque no tenía el corazón conforme al de su padre, el cual era completamente obediente a la palabra del Eterno. Entonces Salomón empezó a adorar a otros dioses, ahorita los vamos a ver, ¿verdad?
y es que viene esa ruptura, esa división del reino en el norte y en el sur. Muy bien, veamos. Recordando Génesis 48:5, pues bien, los dos hijos que te nacieron a José en la tierra de Egipto, antes de venir yo a vivir contigo en Egipto, serán míos. Efraín y Manasés serán para mí como Rubén y Simeón. Muy bien, y ahí empieza esta bendición tan grande de el Señor desde el principio, desde el Génesis 48. En Génesis 48 habla de esa frase que hemos visto, ¿verdad?, en otras oportunidades de Melo Hagoyim, que en Romanos, el capítulo 11, Pablo se traduce en las palabras de Pablo como la plenitud de los gentiles. Entonces vemos que el Melo Hagoyim, plenitud de los gentiles, es primeramente hablado proféticamente por Jacob, Israel, cuando bendice a su nieto Efraín. Muy bien, entonces, cuando la palabra del Señor desde Deuteronomio 4, desde antes aún, habla acerca de que el pueblo tenía que ser bendecido, vemos que la palabra del Señor tiene un propósito de bendecir, pero también de maldecir. Se bendice cuando hay obediencia, cuando hay amor a Yahweh, el Dios de Israel, pero se maldice cuando hay desobediencia, rebeldía, cuando hay anarquía, y viene esa consecuencia por la desobediencia, que la desobediencia a la instrucción de nuestro Abba, eso es pecado, eso se le conoce como pecado. Entonces, cuando el pueblo de Israel pecaba, entonces venían esas consecuencias, esas maldiciones por el pecado, ¿sí?, que se les habían informado que iba a suceder con anticipación de esta manera. Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio, llama mucho la atención. Vamos a ir a Deuteronomio 28, versículo 36, y vamos a leer, porque aquí habla precisamente cómo es que iba a ser la consecuencia por la desobediencia a la palabra del Eterno. Vamos a ver: Yahweh te llevará a ti y a tu rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y ahí servirás a otros dioses, al palo y a la piedra, y vendrán a ser movidos de espanto, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. Entonces aquí es bien importante entender, ¿verdad?, observar que el que lleva al pueblo de Israel a todas las naciones es Yahweh. Es Yahweh, es consecuencia por el pecado. Ahora sí que es la disciplina de parte del Eterno. Veamos. Y sigue: y sucederá que cuando te haya sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición, ahí están, ¿verdad? La bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú las recapacites en tu corazón, en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido. Entonces vemos que lo que dice en Deuteronomio 28 lo vuelve a confirmar en Deuteronomio 30, ¿verdad? Y dice que el que esparce a Israel es Yahweh, es su propio Dios, es la disciplina de parte de Yahweh por alejarte de su instrucción. Y esto es tan importante. Pero aquí también nos da la llave para que nosotros podamos revertir esto, para que nosotros podamos revertir la maldición que hemos acarreado a nuestras vidas, ¿sí? Tiene que ver con arrepentimiento. Nosotros tenemos que venir a arrepentimiento, y en el arrepentimiento verdadero. De hecho, no hay un arrepentimiento, no debe de haber arrepentimiento falso o más o menos. Se arrepiente o no se arrepiente la persona, ¿verdad? Y en el proceso, ¿verdad?, vamos aprendiendo a obedecer. Pero es necesario entender que el enfoque es completo y total. Yo quiero volver a los caminos del Eterno, y eso es arrepentimiento. En hebreo se dice techubá. Techubá, que quiere decir volver, regresar. Muy bien, lo voy a volver a leer. Y sucederá que cuando te haya sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú le recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido,
y te vuelvas a Yahweh tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, como con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, y ahorita vamos a ver el entonces, pero fíjense cómo expresa Deuteronomio y explica perfectamente de cómo es que viene este proceso de hacer techuvá, de hacer arrepentimiento y volver. Y tú la recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones. Hermanos, ahora estamos esparcidos como pueblo de Israel, que hemos sido comprados por la sangre del Mesías, encontrados, porque dice la palabra de Dios que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hemos sido encontrados por Él. ¿Sí? La palabra del Señor habla de que nuestro corazón recapacite en por qué estamos en la condición que estamos. ¿Sí? ¿Cómo es que estamos hasta lo último de la tierra? Ahora sí que venimos de familias idólatras, de familias que han sido viciosas. Nuestros antepasados no han hecho las cosas bien, ha habido todo tipo de pecado, toda transgresión a la Torá. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? Y aún algunos podríamos estar pagando consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. Y decimos, bueno, pero es que el Señor me va a restaurar en todo ese sentido. Sí, podemos decir que somos salvos, somos pueblos de Israel, pero traemos consecuencias de pecado, que estamos esperando que las nuevas generaciones, que ahora sí que fueron bendecidas al que sus padres sean creyentes, temerosos del Eterno desde el principio, eso es una bendición bien grande, es una bendición bien grande, pueda, ¿verdad?, ser una generación mejor que nosotros, ¿verdad?, que realmente pueda caminar en bendición, completamente en bendición. Pero sé que en Yeshua HaMashiach también el Señor, por su misericordia, revierte todas esas maldiciones en nuestras vidas. Gloria sea a su nombre. Muy bien, pero vamos a continuar. Dice, y tú la recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Yahweh tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas a Yahweh tu Dios. Ahí está techuvá, vuelvas, hagas techuvá a Yahweh tu Dios, y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. Esto es tan importante, hermanos, porque cuando estamos hablando que la palabra del Señor habla de tú y tus hijos, está hablando de que la convicción que tú tienes por haber recibido esta misericordia tan grande, ¿sí?, tú eres un instrumento de parte de Dios para bendecir a tus hijos. No los dejas solos. Tú das esa bendición. Tú enseñas a tus hijos a obedecer la instrucción de Dios. Tú enseñas a tus hijos cómo es que Él ha sido salvado por la pura misericordia a través del Mesías. Tú enseñas a tus hijos qué es lo que ha de venir, porque es necesario que nuestra generación, la que viene entrando de nosotros, conozcan completa y totalmente los tiempos en los que estamos viviendo, que no son fáciles, ¿sí? Es necesario que nosotros como padres pasemos a nuestros hijos todo lo que se nos está bendiciendo. Que no seamos padres que maleducan a los hijos. No seamos padres que no disciplinen a sus hijos. Nuestros hijos, si realmente los amamos, necesitamos disciplinarlos. Y a eso a nadie nos gusta hacerlo, pero entendiendo cuál es el corazón del Padre, ¿verdad?, de nuestro Abba, nosotros sabemos que Él sí nos ha disciplinado. Nos ha disciplinado por las malas decisiones que tomamos. Nosotros tenemos que enseñar la verdad, amar a nuestros hijos y disciplinarlos para que vayan derecho en el camino que tienen que ir. Entonces esto es muy importante. Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Y que eso también se habla en Deuteronomio 6, cuando estamos hablando del Shema. Escucha, Israel, ¿verdad? Entonces sigue. Entonces, fíjense la consecuencia de el arrepentimiento. Tengo que dejar el pecado. Tengo que resarcir lo que hice mal. Lo que yo perjudiqué. Tengo que verdaderamente ser un instrumento para, ahora sí que,
tratar de arreglar todo esto que se hizo mal en el pasado. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento. Y obviamente confiar en la misericordia del Eterno. Vamos a ver. Entonces Yahweh hará volver tu cautiverio. Hasta entonces. Entonces, en esta restauración de todas las cosas que estamos viviendo, el Señor está haciendo precisamente por medio de su Ruach HaKodesh, su espíritu de santificación, que nosotros volvamos de este cautiverio y que entendamos que somos Israel. Porque la profecía ahora sí que para restablecer es hacia Israel, es dicha a Israel, y ahorita lo vamos a ver. Y tendrán misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido Yahweh tu Dios. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Yahweh tu Dios, y desde allí te tomará, y te devolverá Yahweh tu Dios a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y Él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Aleluya. Entonces vemos que hay una promesa de parte del Señor de cómo es que nos restaura al haber arrepentimiento, al volvernos a Él, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, así como lo acabamos de leer. Cuando vamos a Deuteronomio 30 igual, en el capítulo 11, dice así: porque este mandamiento que yo te he ordenado hoy, y esto es tan importante, venimos de un contexto donde dice nadie puede obedecer la palabra, ¿sí? Sin embargo, la palabra dice que sí lo podemos obedecer. Entonces, si no la hemos podido obedecer, en realidad es por la dureza de nuestro corazón, porque no nos hemos humillado delante del Eterno para que Él nos llene de su espíritu, del poder de su espíritu, para poder verdaderamente cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Pero, fíjense, tenemos que creer en la palabra. Y dice así, Deuteronomio 30:11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas: ¿quién subirá por nosotros a los cielos? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Y no lo traerá para que yo lo oiga y lo cumplamos, sino que muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces es claro que la palabra del Señor nos está hablando de cosas que sí podemos cumplir. Cuando nosotros argumentamos que no podemos hacerlo, realmente es por la dureza de nuestro corazón, porque hay soberbia, porque hay orgullo, porque no nos queremos humillar. Las cosas que el Señor nos pide son para nuestro beneficio, nos bendicen. Entonces, es bien claro, ¿no? A mí me encanta pasar ese tiempo con mi familia y le pido al Señor que yo pueda, juntamente con mi familia, estar más y más enfocados en Él, en su día, en lo que Él establece. Y en realidad no es una carga, es una bendición. Es una bendición. Entonces, cada una de las cosas que el Señor nos pide es para bendición nuestra. Entonces, el pueblo de Israel fue disciplinado porque no obedeció. Fíjense qué tremenda contradicción. Si nosotros estamos diciendo, así como lo hemos aprendido, ¿verdad?, que no podemos cumplir los mandamientos, estamos diciendo pues que Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que sí se pueden cumplir, que sí podemos obedecer. Y aparte, ¿cómo le exigirías a alguien, verdad? ¿Cómo le darías disciplina a alguien pidiéndole algo que sabes que no puede cumplir? Entonces, todo está dentro de su plan y sabemos que en Yeshua, nuestro Mesías, y por medio de su Espíritu, sí podemos cumplir. Y el Señor nos va formando y nos va disciplinando con gran amor. ¿Y qué amor qué quiere decir? Con paciencia, tolerándonos, soportándonos, mostrándonos día a día que su amor no deja de ser, ¿verdad? Entonces empieza a hacer toda esa obra en nosotros para que sí podamos. Hasta Él mismo nos manda su Espíritu para que podamos
cumplir. Bendito sea el Eterno. Entonces, cuando nosotros vemos en el contexto qué es lo que pasó con el pueblo de Israel y cómo es que se dividió, vemos que Israel en ese tiempo ya había pasado por los reinados de Saúl, David y Salomón. Salomón es el que empieza a hacer las cosas mal, se inclina y adora a otros dioses, a otros demonios, a dioses falsos, y empieza la disciplina de parte del Señor y la consecuencia al pueblo por haber puesto su corazón, ¿verdad? Por haber puesto ahora sí que su deseo de ser igual que las naciones, que todos tenían un rey. Entonces, veamos. Entonces aquí vemos en este mapa, ¿verdad? Que la parte azul es el reino de Israel y la parte amarilla es el reino de Judá. Reinado por el primer rey de Israel, Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, y el reino de Judá, ¿verdad? Que era por Roboam, hijo de Salomón. Aquí está mal, ¿ok? Entonces, en esta desobediencia que nosotros estamos viendo, como el Señor había profetizado, es que es extendido en todas las naciones el pueblo de Israel. Entonces, cuando dicen algunas personas, no, es que yo tengo sangre israelita, pues probablemente sí, no podemos decir que no, porque la realidad bíblica es que el Señor hizo que todo Israel fuera esparcido por todas las naciones de la tierra y tenía un propósito. ¿Por qué? Porque la promesa para Israel, y no es para otro, porque el Señor no se va a retractar de eso, ¿sí? La promesa para Israel tenía que ser, ahora sí que, esparcida juntamente con Israel en todas las naciones, para que todos puedan ver cómo es que Israel vuelve a su Dios y pueda ser instrumento para que muchos vengan a arrepentimiento. Ahora sí que se cumpla lo que dice desde la Torá. Fíjense, no me estoy equivocando. Lo que dice desde el Pentateuco: Israel tiene que ser luz para las naciones. Luz para las naciones. No hay un plan B. No hay, me equivoqué, esto no funcionó, entonces voy a implementar otro plan. No, no es así. La grandeza de la palabra es que la promesa, la profecía se está cumpliendo a pesar de que Israel ha hecho todo lo que ha hecho. Entonces el Señor es grande y poderoso, y aún las circunstancias que pudiéramos ver que son adversas o negativas son utilizadas. Es más que utilizadas, son profetizadas que iban a suceder. Entonces no hay nada nuevo que esté sucediendo que no se haya dicho que iba a suceder. Entonces, en ese contexto vamos a Primera de Reyes y veamos lo que dice. Primera de Reyes 11, 31 al 32. Y dijo Jeroboam: toma tú 10 trozos, porque así dice Yahweh, Dios de Israel: he aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus, pues él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel. 33. Porque me han abandonado y se han postrado ante Astarte, y que el Señor reprenda a todos estos demonios, diosa de los sidonios, ante Quemos, dios de Moab, y ante Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como David su padre. Entonces vemos bien claro que en el tiempo de Salomón hubo adoración a otros dioses y no guardaron, ¿verdad?, los estatutos y los decretos que el Señor había establecido, así como el padre de Salomón, David, lo había hecho. 34. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida. Entonces aquí hay algo muy importante. Fíjense, esta es una muestra, aquí en el 34, he puesto como gobernante todos los días de su vida. Y ahí el Señor está estableciendo que lo que Él ha decretado
ahora sí que no lo quita y ni se retracta. Él lo estableció así, y aún fallando su pueblo, Él sigue, ahora sí que firme en la palabra que decretó. Esto es muy importante, ¿sí? Por amor a mi siervo David. ¿Por qué? Porque hizo una promesa. Así de sencillo. Prometió que iba a ser así, y así ha de ser. Y si así está diciendo el Señor que va ahora sí que a restaurar a todas las tribus, a las 12 tribus de la casa de Israel, es que así es. Y si está diciendo que Yeshua el Mesías, Jesucristo, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es porque así es. No hay nada que esté oculto o un truco, no hay un 4 en este asunto. Así es el asunto, así está planeado que sea. Muy bien, pero sigamos adelante. Dice, por amor a mi siervo David, el cual yo elegí, y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Fíjense por qué es ahora sí que el Señor respaldando, sustentando, no retractándose de las promesas a David, porque David guardó sus mandamientos y sus estatutos. Qué importante es esto que lo comprendamos. Muy bien, entonces vemos que Jeroboam, Efraín, el reino de Israel, tiene 10 tribus, ¿ok? Y aquí vemos, ¿verdad? Quise poner esta foto porque ahí está Jacob bendiciendo a Efraín. Y desde el Génesis 48 se establece que precisamente a través de Efraín, de su descendencia, es decir, como representante de Israel del norte, se iba a completar la plenitud de los gentiles. ¡Aleluya! Y Pablo tenía esta revelación. Era muy claro Pablo en capítulo 11 de Romanos, cuando habla del olivo, ¿verdad? Del olivo y que somos injertados en él, ¿ok? Y viene a ser endurecimiento parcial al pueblo de Israel, es decir, de Judá, ¿verdad? De toda la casa de Judá, del Israel que quedó, hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Muy bien, vamos a Segunda de Reyes 17:28. Y dice así, vamos para allá, los espero. Mi amor, ¿me traes un poco de agua, por favor? Gracias. Dice así, Segunda de Reyes 17:28. Y llegó uno de los sacerdotes que habían transportado de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer a Yahweh. Fíjense qué tremendo, porque aquí cuando viene esta persona, ¿verdad? Porque ya había habido calamidad por estar haciendo las cosas como no se deberían, y empezaron a traer gente extranjera, e hicieron idolatría, etcétera, y vino, ¿verdad?, una consecuencia de parte del Eterno. Tuvieron que traer a un sacerdote para que enseñara a la gente que estaba en Samaria, es decir, en el Israel del norte. Y estos términos son muy importantes que los entendamos, porque luego leemos el Nuevo Testamento y no entendemos quiénes son los samaritanos, ¿verdad? Y es importante entenderlo. Perdón. Gracias. Y dice, transportado de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero fíjense la respuesta de Israel, de Samaria, de Israel del norte, de la casa de Israel, Efraín. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las ermitas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho para cada pueblo en las ciudades donde habitaban. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que le estaban dando la espalda al Señor. Ahora sí que ellos creían que podía hacerse a su modo, porque seguían teniendo a Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como una deidad muy poderosa, pero mezclada con otras cosas. Y eso no se puede hacer. Nuestro Elohim, nuestro Dios es santo, es Kadosh, dice la palabra del Eterno, y Él no se mezcla. No hay el que yo puedo hacerlo a mi manera delante de Él. No existe eso en la palabra de Dios. Y esto es muy importante que se entienda el día de hoy, que no es en nuestra manera.
nosotros creemos a veces que podemos adorarle como nosotros queramos, que podemos escoger mandamientos, que podemos ser selectivos en lo que sí es conveniente seguir de la palabra de Dios y en lo que no nos conviene no lo hacemos. Creemos que podemos hacerlo a nuestra manera y que Él, fíjense qué contradicción tan grande, que Él conoce nuestros corazones y nuestras buenas motivaciones. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Y es muy importante que con humildad reconozcamos cómo es que sí dice la Biblia que tenemos que seguirle. Y principalmente, hasta donde yo voy entendiendo, es en obediencia a sus estatutos y sus mandamientos. ¿Y para quién es esto? Para todos aquellos que son Israel. Y todos aquellos que son Israel son los que son comprados con la sangre preciosa de Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Entonces, y ahorita lo vamos a ver, espero que alcancemos. No hay una iglesia gentil. No existe eso. Es que nosotros somos gentiles y entonces a nosotros no nos toca hacer esto y aquello. Es una contradicción de término. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y definitivamente estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque la misma palabra de hablar de gentil, el gentilicio, son aquellos que no están en pacto. Un gentil es uno que no es del pueblo de Israel. Un gentil es uno que no está pactado. Entonces, yo no puedo estar pactado con el Eterno, con el Abba, con Yahweh, por la sangre del Mesías y seguirme llamando gentil y utilizar ese argumento para no obedecer la santa palabra del Eterno. Todo eso es un malentendido y podemos recapacitar. Muchos lo hemos hecho y nos hemos metido, ¿sí?, en la palabra para entender de qué se trata el asunto. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Y seguimos en Segunda de Reyes 17:33. De modo que el tiempo que reverenciaban a Yahweh, al tiempo que reverenciaban a Yahweh, servían a sus propios dioses. Ahí está la mezcla. Conforme a la costumbre de las naciones desde donde habían sido llevados cautivos. Entonces, qué tremendo. A donde hemos sido llevados cautivos, en las diferentes naciones, empezamos a hacer unas especies así de sincretismos, unas mezclas, y empezamos a creer que podemos mezclar la santa palabra del Eterno con las diferentes creencias. Y eso se hizo desde el principio. Aquí hay una tendencia de Efraín, y nosotros somos de Efraín, ¿verdad? Somos de esa, ahora sí que esa plenitud de los gentiles que están siendo injertados en Israel, y traemos costumbres que tenemos que cortar con ellas. Entonces, todos estos efraínitas, ¿verdad?, tenían esa costumbre de mezclar lo santo con lo común. Cuando viene, ¿verdad?, el tiempo del Mesías, y años después, no muchos años, empezó, ahora sí que los creyentes, por presión del judaísmo, que no aceptaron al Mesías, y por presión de Roma, ahora sí que por los dos lados, ¿no?, estaban siendo presionados, empezaron a tener, ahora sí que a desvirtuar la pureza de la buena observancia de la Torá, de acuerdo al ejemplo que dio Yeshua el Mesías. Y fue un tiempo muy difícil, donde hubo muchos martirizados por los dos bandos, tanto por judíos como por romanos. Hasta que vino un tiempo en que Roma sincretizó sus creencias con la creencia de los convertidos o los seguidores de Yeshua. Y bueno, la historia es larga. No quiero enfocarme tanto en eso ahora, pero así es lo que dice la historia. Muy bien, entonces vemos estas mezclas. ¿Cuál es el trabajo? Ahora sí que en el poder del Espíritu, del Ruach de Dios, del Ruach del Eterno, ¿cuál es el trabajo que está haciendo ahora? Es depurar nuestra fe en Yeshua, nuestra fe en Cristo, ¿sí? Depurarla de todo lo que nos hemos ahora sí que adoptado de las creencias de las naciones en las que estamos. Tenemos que sacar todo lo que no es y empezar a meternos a lo que sí dice la palabra. Amén. Muy bien, sigamos.
Entonces, esto es la naturaleza de nosotros como convertidos al Mesías. Y es lo que tenemos que observar y creer en lo que dice nuestro Salvador. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y entonces vamos a empezar a adoptar no judaísmo como tal, como religión, pero sí Torah, sí Biblia, sí la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Acuérdense, todas las discusiones tan airadas, tan fuertes entre el Mesías y los grupos religiosos de su época era porque añadían mandamientos a la Torá. Añadían mandamientos que en un momento podría creerse que fueron añadidos ciertos mandamientos para poder proteger al pueblo de que no pecara y violentara la instrucción en la Torá. Sin embargo, en ese temor no podemos estar viviendo y ahora sí estar exagerando lo que dice la palabra por temor a no pecar, porque la palabra es enfática en que no le añadirás y no le quitarás a la palabra del Eterno. Entonces tenemos que ser verdaderamente conscientes de lo que sí dice la palabra de Dios y empezar a caminar en ello, sin cargas extras, sin un yugo pesado, sino el yugo de Yeshua el Mesías. Ahora sí que llevar el yugo del Mesías, que quiere decir la interpretación y práctica de la Torá según su criterio, su juicio, su buen juicio completo y total, ¿verdad? Porque era uno con el Padre y hacía de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y así fue. El buen ejemplo de la observancia de la Torá es en Yeshua nuestro Mesías. Bendito sea Él. Muy bien, entonces sigamos, sin mezclas, eso tenemos que entenderlo. En esta época hay muchas mezclas, y decimos, no tiene importancia porque pues por gracia y por misericordia. ¿Y quién dice que no tiene importancia? Cuando la palabra de Dios dice que sí es importante. Hay fechas para festejos, hay formas de alimentarse, hay formas de interpretar la palabra del Eterno, hay formas ahora sí que observar sus días santos. La palabra del Eterno dice, prefiero estar pegado a lo que la palabra del Eterno dice, a lo que la Biblia dice, a seguir las tradiciones, ¿sí? Que no tienen nada de bíblicas, ¿verdad? Pero que están siendo ahora sí que observadas, porque se dice que, bueno, es que yo ya soy salvo. Espérame, no estamos hablando de salvación. Si soy salvo, tengo que tener celo por las cosas del Eterno, y tengo que hacerlas de acuerdo a como lo hacía Yeshua el Mesías. Eso es muy claro, andar como Él anduvo, y ser verdaderamente obediente a la Torá, como fue Él, obediente a la Torá, ¿sí? Y quitar argumentos que no dicen la palabra de Dios, porque hay quien piensa, es que Él ya obedeció todo para que yo no tenga que obedecerlo. No es cierto eso es mentira, eso es falso. Él obedeció todo para cumplir completa y totalmente todos los requisitos que la misma palabra establece para Él ser el Mesías, el Salvador de mi alma, y que a través de sus méritos perfectos yo pueda ser salvo. Pero eso no quiere decir que porque soy salvo voy a continuar en pecado. ¿Por qué lo digo de esa manera? ¿Qué quiere decir? Eso no quiere decir que porque yo soy salvo voy a continuar en desobediencia a la instrucción, porque el pecado es la infracción de la Torá, de la ley. Primera de Juan 3:4. Muy bien, sigamos adelante. Deuteronomio 28:36. Y dice así: Yahweh te llevará a ti y a tu rey que hayas puesto sobre ti a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allí servirás a otros dioses, al palo y a la piedra. Y verdaderamente de ahí nos ha sacado el Señor, ¿sí? Y vemos cuántas iglesias están llenas de adoración al palo y a la piedra y al metal, y el Señor nos ha sacado de ahí. Bendito sea el Eterno por su misericordia. Y vendrás a ser movido de espanto, motivo de espanto, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Yahweh. Fíjense qué tremendas palabras, ¿sí?
Entonces, precisamente eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿sí? Igual que lo que sucedió, ¿verdad? Y lo hemos visto aquí en Primera y Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17, vamos para allá, otra vez. Y dice, por lo cual Yahweh se airó en gran manera contra Israel. Fíjense nada más, se airó en gran manera. Y los apartó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá, ¿sí? Y ahí es donde viene el entendimiento de por qué a Judá se le conoce ahora como Israel, pero no es algo que sustente la palabra de Dios, ¿verdad? Hay que entenderlo muy bien en todo el contexto. 19. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Fíjense qué tremendo. La adopción de costumbres trae el juicio de Dios para su pueblo, de costumbres de humanos, costumbres del mundo. Hermanito, hermanita, si nosotros estamos escuchando esto, tenemos que comprender que no es adecuado, no es correcto delante del Eterno que sigamos practicando costumbres del mundo, sino que verdaderamente seamos un pueblo santo, porque Él es santo. Vamos a ver, sigamos adelante. Muy bien. Permítanme. Ok. Vamos a quitar esta. ¿Sí? Y vamos a poner esta aquí. Vamos a ver algo muy importante que es juntamente con esta enseñanza, ¿verdad? Que estamos viendo cómo es que el pueblo del Señor, ¿verdad? Fue esparcido hacia todas las naciones, pero que hay ahora sí que un gran número de versículos que hablan de la restauración del pueblo que ha sido ahora sí que esparcido entre todas las naciones, porque el Señor ahora sí que no se va a retractar de lo que ha prometido. A mí me bendice mucho cuando nosotros vemos en Jeremías 31, vamos para allá, y habla claramente, Pedro toca este tema también, acerca de cómo es que el Señor va a traer un pacto nuevo para la casa de Israel y la casa de Judá. Y eso es algo que nosotros podemos ahora sí que comprobar, que cómo es que la palabra completamente establece, afirma, no se retracta de que su promesa para el último tiempo es precisamente para la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a leerlo, vamos a recordarlo. Aquí mismo la palabra del Señor nos habla acerca de cómo es que con amor perpetuo, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia para ti. ¿Y de quién está hablando? Pues de la casa de Israel. Y así es, porque así lo dice en el principio, en los primeros versículos. Y esto me emociona, ¿no? Porque dice la palabra de Dios bien claro: con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia para ti. ¿A quién? A Israel. Israel, bendito sea el Eterno, porque en el plan de redención para Israel nos injerta a nosotros y nos quita el ser gentiles para que nosotros seamos parte de la casa de Israel. Dice así, Jeremías 31:31, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré pacto renovado, ¿sí? Pacto renovado, que aquí dice Brit Hadashah, lo ponen en hebreo, ¿sí? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y esto es bien importante, porque cuando está diciendo ellos invalidaron mi pacto, dice, no voy a hacer un pacto donde ellos van a participar,
¿sí? Donde ellos son parte de este pacto y si ellos fallan, pues echan a perder el pacto. No, lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Es de que ya no lo va a hacer con ellos participando para que el pacto se mantenga. Entonces, el pacto se mantiene porque ahorita está sellado ya no por manos de humanos, por nuestros padres ni por nosotros, sino por Yeshua el Mesías. Aleluya. ¿Ok? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bendito sea el Eterno. Entonces el pacto se está cumpliendo, la profecía se está cumpliendo a través del Mesías, para que nosotros seamos ahora sí que este pueblo de Israel en Yeshua. Aleluya. Ok, vamos a ver. Entonces vemos que la casa de Efraín, la casa de Israel, tiene que ser restaurada y va a ser ahora sí que traída desde todas las naciones. Aquí la palabra nos dice bien claro, vamos a ver este tema, juntamente con esto dice casa de Israel, no iglesia gentil. No iglesia gentil, somos casa de Israel, ¿verdad? Y la palabra es muy clara, por eso lo puse al principio así. Ovejas de la casa de Israel, eso es lo que somos, ovejas de la casa de Israel, que estábamos perdidas, pero en Yeshua el Mesías hemos sido encontrados por él. Bendito sea el Eterno. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a Jeremías capítulo 50, Jeremías 50, y miren lo que dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se volvieron de sus rediles. Fíjense qué tremendas palabras, porque estas palabras son las que el Señor está ahora sí que tomando, abrazando para decir: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, ¿sí? Pero el Señor promete que Él mismo las iba a venir a buscar. Y esto es una bendición bien grande. ¿Cuáles ovejas? De la casa de Israel, porque no hay otras. Así es. Marcos 6:34. Eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense cómo siempre el Señor vio al pueblo como ovejas sin pastor, ovejas perdidas, aún descarriadas. Y el Señor es lo que está haciendo en este momento, ¿verdad? Porque lo dice bien claramente en Mateo 5:24, ¿verdad? No he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros vemos la profecía también en Ezequiel 34, fíjense cómo lo dice. Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas, porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, fíjense en estas palabras, esto me bendice muchísimo, porque así como lo dice Jeremías 31, con amor eterno te he amado, y aún te he prolongado mi misericordia. Precisamente así es como el Señor nos ha tratado, como nos está tratando. Esto es una bendición bien grande, porque así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo no he sido enviado sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas. 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué es la característica esa que ahora sí que va a encontrar en las ovejas? Que Él va a buscar precisamente es que las ovejas, ¿sí?, escuchan su voz.
guardan su palabra, ¿sí? Las ovejas obedecen al pastor, bendito sea el Eterno, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. ¿Y cuál fue el día nublado y de oscuridad? Cuando Israel empezó a obedecer a otras voces, a mezclar lo santo con lo que no es santo, con lo que es común, y empezar a adorar a otros dioses, aún a la piedra, al palo, al metal, a los ídolos, a las figuras, ¿sí? A las pinturas, a todo lo que tiene formas y cosas, ¿verdad?, que se usan para adoración. Todo eso es detestable delante del Señor, ¿sí? No hay escapulario, ni signo, ni amuleto que sea aceptable delante del Dios de la Biblia. No puede hacerse eso. Es muy importante que nosotros entendamos, ni aun que seamos adoradores de las costumbres que tenemos, de las malas prácticas, de las religiones que hemos adoptado, no la Biblia, porque mezclamos la Biblia con costumbres de hombres, y eso tiene que ser erradicado, tiene que ser sacado de nuestro corazón, para no mezclar las prácticas bíblicas con costumbres de hombres, con costumbres de el mundo. Es muy importante que podamos comprender esto, porque nuestro Dios, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Elohim celoso, dice la palabra del Eterno, y aún es fuego consumidor. Así reconoceré a mis ovejas, dice. Y en Miqueas 2:12 dice así, y me encantaron estas fotos de las ovejitas, me acordé de algunos hermanitos por ahí. ¿Sí? Muy bien, dice así: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Aún en otros versículos habla de que las ovejas son hombres, claramente lo dice, ¿verdad? Vamos a ver, Ezequiel 34, 1 al 31, dice así: y sabrán que yo, Yahweh, su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai Yahweh, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi rebaño, hombres sois. Y yo soy vuestro Dios, dice Adonai Yahweh. Entonces vemos que todas las palabras que se hablan en los evangelios, ¿verdad?, aún por Pablo, en las diferentes escrituras del Nuevo Testamento, tienen una referencia en la profecía bíblica, porque así tenía que hacer. Por eso es que se hablan de esa manera, ¿verdad? En Lucas 15, 3 al 7, vamos para allá. Fíjense, y es bien bonito esta forma en cómo el Mesías expresa la necesidad de ir por las ovejas aún una, ¿sí? Y dice: y regresando a la casa, ¿se acuerdan, verdad, que se había perdido una de las 100 ovejas? Y el buen pastor va por ella. Regresando a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. El Señor va por las ovejas perdidas, ¿sí? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahí está el punto. Este tiempo, hermanos, así es. Este tiempo que estamos pasando encerrados en nuestras casas, ¿verdad?, tiene que ver con algo que el Señor está tratando con nosotros para que vengamos a arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros vengamos a arrepentimiento. El Señor viene por sus ovejas y quiere que sus ovejas empiecen a seguirle. Ya no sean ovejas descarriadas, ya no sean ovejas gentiles, entre comillas. Ya no son ovejas extraviadas, ya fueron encontradas. Y las ovejas encontradas, que ya no son ovejas gentiles, que ya no son ovejas descarriadas, empiezan a seguir al rebaño, empiezan a seguir a su pastor, a andar como él anduvo. Hay necesidad de que nosotros verdaderamente abracemos esta palabra, porque es necesario que el pueblo sea santificado.
que nosotros verdaderamente empecemos a caminar de acuerdo a lo que la palabra del Eterno dice, ya no a las costumbres de los hombres, ya no a las religiones, ya no a lo que se dice en las iglesias, que en muchas iglesias se dicen las cosas bien, no se malentienda, sino que realmente que lo que se diga en cada congregación sea de acuerdo a la palabra del Eterno, que exalte y levante al Padre, que sea completamente en obediencia y por amor, por agradecimiento nuestra obediencia, porque somos salvos en Yeshua, que verdaderamente entendamos que vamos en este proceso, en este caminar de santificación en obediencia a la palabra, ¿sí? No transgrediendo el mandamiento, la instrucción, sino cumpliéndolo, porque sí podemos hacerlo. Amén. Muy bien, sigamos adelante. En Mateo, ¿verdad? Que lo hemos visto. En Mateo 16 dice, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, el mandato para los discípulos, ¿verdad? Y en el 15:24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿ok? Entonces, también en Miqueas, pero capítulo 5, versículo 8, dice así, el remanente de Jacob estará entre las naciones en medio de muchos pueblos. El remanente de Jacob, el remanente que dice el Señor por el que viene, está entre muchos pueblos, en medio de muchos pueblos, y de ahí el Señor nos está sacando. Bendito sea el Eterno. Fíjense en Hebreos 13:20 cómo lo dice. ¿Y quién es el buen pastor? El Dios de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Yeshua, el gran pastor de las ovejas. Os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Yeshua el Mesías, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces vemos que la palabra del Eterno es bien clara, que nosotros, ¿verdad? Como Israel, ¿verdad? somos ahora sí que esa descendencia del Israel que fue esparcido entre las naciones y que en su misericordia, la misericordia de nuestro Abba, está cumpliendo la palabra profética que de todas las naciones va a traer a su rebaño, va a traer a esas ovejas perdidas que ya no se encontró, pero el trabajo todavía sigue. Hay más ovejas que van a ser encontradas, hay más ovejas que están descarriadas, que tienen que ser ahora sí que arreadas al rebaño, tienen que ser traídas, ¿sí? Entonces las ovejas del Señor están siendo traídas al rebaño, y el rebaño se llama Israel. Somos ovejas de la casa de Israel. Bendito sea el Eterno, ¿sí? Y como dice la palabra, ¿verdad? Nuestro pastor es Yeshua. No somos iglesia gentil. Eso es un error. Veamos en 1 Corintios 12:2. Y por favor pongamos mucha atención. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, erais en qué tiempo está? Pasado. Es en el pasado. Cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ya no. El gentil sigue en idolatría. El gentil sigue ahora sí que abrazando las costumbres de los hombres. El gentil sigue creyendo, ¿verdad?, que no pasa nada y que se pueden mezclar las cosas santas del Eterno con las costumbres del mundo, ¿sí? La oveja que puede estar engañada tiene que abrir los ojos y entender que no puede actuar como gentil. Lo curioso es que las ovejitas tienen una característica. Yo creo que hay muchas ovejitas por ahí, y la característica es que imitan. Son imitadoras. Pon una oveja que crezca con un perro y la ovejita va a querer actuar como perro, ¿sí? Entonces es necesario que la oveja aprenda a actuar como oveja.
que empiece a seguir al pastor. No que imite a perros, ni a gatos, ni a cualquier otra cosa, ni al mundo. No imita al mundo, no imita religiones, imita al pastor. Somos seguidores del pastor. Y el pastor, el verdadero Mesías, Yeshua, actúa de acuerdo al corazón del Padre. Estableció todo su ministerio de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá y los profetas. El verdadero Mesías no vino a abolir la ley ni los profetas, Mateo 5:17, sino a ser repleto, completar el mensaje. Lo que hablaba de él lo vino a poner en práctica, lo vino a poner por obra. Pero dice la palabra del Señor que él viene por segunda vez, y la palabra del Señor dice que hay muchas cosas que se dicen del Mesías que no se han cumplido, que están para cumplirse en su segunda venida. Entonces, por eso es que hay todavía cielo y tierra, ¿verdad? Porque son testigos que mientras no se cumpla toda la Torá y los profetas, la ley y los profetas, ni siquiera una tilde, lo más pequeño de la Torá, va a dejar de ser. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la Escritura desde una perspectiva correcta, no como gentiles, ¿sí? No como con influencias que no son correctas, que son nuevas, no desde una perspectiva que en algún momento de alguna manera pudo ser bueno, pero no es correcto al 100% de hace 500 años. No podemos seguir a los padres de la Iglesia Romana Católica, ¿verdad? Que hicieron reformas, que fueron buenas hasta cierto punto, pero que nosotros nos damos cuenta ahora con todas las cosas, herramientas que se nos dan, que no podemos seguir sus ejemplos. No podemos seguir sus ejemplos y sus maneras de pensar. Tenemos que seguir el ejemplo y la manera de pensar de Yeshua el Mesías. Esto es muy importante que lo podamos comprender. Que el Señor traiga iluminación a todo esto. Muy bien. Sí, pero sigamos adelante. Dice, Mateo 5:47. Y si saludáis a nuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, aquí nos está hablando que los gentiles hacen cosas que son buenas, pero que no son lo que la palabra de Dios dice. Entonces nosotros tenemos que ir aún más allá. Tenemos que verdaderamente entender cuál es la voluntad del Padre, y para eso es necesario que nosotros renovemos nuestra mente, y la mente se renueva, ¿verdad? Por la obra del Espíritu, por su palabra, para santificarla con el agua que es la palabra. Efesios lo muestra muy claramente. Es necesario que nuestra manera de pensar sea renovada. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que así sea. Muy bien, entonces ya no somos gentiles. Vamos a Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. No, pero es que yo soy de la iglesia gentil. Ay, Dios mío, no sabe lo que se está diciendo. ¿Sí? Porque si es gentil, entonces no es parte del pueblo salvo por Yeshua el Mesías. Es muy importante que se entienda. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Pues no es así. Y ahí mismo en el 6 de Mateo. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y todos decimos amén. ¿Sí? Pero fíjense, hermanos, ahorita en este tiempo que estamos pasando, que es difícil, ahorita tenemos que tener completa confianza en nuestro Señor, ¿verdad? Porque no podemos estarnos afanando por estas cosas, por el comer, por el vestir, ¿verdad? Por los alimentos y todo eso, porque dice la palabra en el 32, Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La iglesia que busca todas estas cosas, ¿sí?
esa iglesia, esa congregación no es parte del pueblo de Israel. Es necesario que nosotros como congregación busquemos verdaderamente el reino del Eterno y su justicia, sabiendo que Él va a añadir. Amén. Muy bien. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia, pues no va a haber añadidura. La añadidura la vamos a estar buscando afanados, con miedo, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar, se va a enfermar alguien de mi familia, y ahí estamos todos afanados, perdemos el gozo, perdemos shalom, la paz, y el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que su pueblo Israel, a través de las tribulaciones, nosotros busquemos, ¿verdad? Y estemos en la paz, que estemos en gozo, ¿sí? Que levantemos con acción de gracia peticiones delante de Él, ¿verdad? Y que nosotros seamos objeto de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos ayude, que verdaderamente seamos un pueblo de ovejas de Israel, así como lo dice la palabra. Muy bien. Y dice en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Muy bien, entonces otra vez no podemos ser como los gentiles. No somos gentiles, somos las ovejas de la casa de Israel. Aleluya. Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación, y esto es muy importante, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es lo que se revela a los gentiles? Precisamente lo que estamos hablando, que el que es gentil, que no está en pacto, que no está en Israel, ¿sí? La pared que dividía todo lo que se había hecho para que fueran y aún llevados a todas las naciones, ellos vienen a arrepentimiento y son, ahora sí que viene la salvación a serles revelada para que ya no sean gentiles y puedan pertenecer al pueblo de Israel, sean injertados en el olivo, ¿sí? Tiene que haber esa revelación, que el Señor haga su obra. Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y todos podemos decir con toda certeza, amén. Somos justificados por los méritos y la obra de Yeshua el Mesías, no por la ley. Pero no dice en ninguna parte que no debemos de obedecer la ley, sino que no somos justificados por la ley. Amén. Muy bien. Espero que se entienda. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente Dios de los gentiles, porque Dios es Dios de todos. Pero el pueblo de Israel, el que ha sido comprado con la sangre del Mesías, ya no puede vivir en gentilicio sin ser pactado, ¿ok? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y aquí está hablando de grupos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, ¿ok? Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Y qué dice la palabra? De ninguna manera, jamás, nunca, sino que confirmamos la ley. Fíjense que esto me gustó mucho, la siguiente que vamos a poner, porque dice la palabra de Dios acerca de las puertas que son como unas perlas. Son perlas gigantes, ¿verdad? Que es para la Nueva Jerusalén. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Pero aquí hay algo muy importante, en cada una de las puertas está el nombre de las tribus de Israel. Vamos a leerlo, Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y no, eso ya no. Ah, caray. Pues en el Apocalipsis está muy, pero muy vigente y todavía no sucede. Y aquí hay algo muy importante. El oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas.
Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y luego dice que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Dice la palabra del Eterno que en cada puerta está uno de los nombres en cada entrada de los hijos de Israel. No hay una puerta en forma de perla que diga iglesia gentil. No existe en la Nueva Jerusalén cabida para los gentiles. No hay. Hay cabida para gentiles arrepentidos que entraron en pacto a través de la sangre de Yeshua y fueron injertados en el pueblo Israel. Eso sí dice la Biblia. Eso sí dice la Biblia. Y por eso nosotros somos ovejas de la casa de Israel. Ya fuimos encontrados. Aleluya. ¿Por quién? Pues por el poder del Espíritu, por la obra de Yeshua el Mesías, que nos cautivó por su gran amor con que nos ha amado. Bendito sea nuestro Señor. Muy bien. Aquí tengo una foto de lo que era el templo, ¿verdad? Y aquí algo muy importante, porque ese muro, ¿sí se alcanza a ver ahí? Espero que sí. Esta línea que se ve aquí era el muro que limitaba el acceso a los gentiles, ¿verdad? Entonces aquí hay algo muy importante. Este muro de división, ¿sí?, fue hecho en un tiempo donde se tenía que hacer de esta manera, pero no era el propósito del Eterno. Cuando nosotros leemos la palabra, dice que el muro de división, el que hacía que estuvieran separados, fue demolido por la obra del Mesías. Y dice la palabra en Isaías, ¿verdad? Y también en la obra del Señor cuando entró al templo, cuando tomó el azote y empezó a golpear, que su casa era casa de oración para todas las naciones. ¿Qué quiere decir las naciones ahí? Los Goyim, es decir, los gentiles. ¿De dónde venían los gentiles? De pueblos que no estaban en pacto, vienen a arrepentimiento y creen en el Dios de Israel, ¿sí? Y entran para poder adorar al Señor, ¿sí? Pero ya dejan de ser gentiles, no se quedan gentiles, sino que todo el mundo, porque la palabra es bien clara, no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento, dice la palabra del Eterno. Entonces, el propósito es de que los gentiles se conviertan al Mesías, que los gentiles vengan a ser injertados a Israel y que abracen la fe del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y dice, ¿verdad? De la casa de Israel es la que estaba lejos, y también los gentiles que quieran sumarse a Israel. Los gentiles que quieran sumarse a Israel, el pueblo de Yahweh. ¿Dónde dice todo esto? Pues en Efesios, en el capítulo 2. Vamos a ver. Dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿a eso se refiere? Eras gentil, estabas en el paganismo, estabas fuera, no tenías pacto, había sido hecho cercano por la sangre del Mesías. Aleluya. Y hay que leer todo Efesios 2 para poder comprender. Hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces ya no hay esa pared intermedia de separación. Hemos sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Aleluya, bendito sea el Eterno. Entonces, en el pueblo de Israel ya no más ser gentiles. Ya entendemos que somos Israel, somos ovejas de su prado. Bendito sea el Eterno. Marcos 11:17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Israel tiene el propósito desde la Torá, desde el Pentateuco, de ser luz para las naciones. Ese es el propósito de Israel. En Yeshua el Mesías somos luz para las naciones. Entonces no hay contradicción. Se junta el plan del Eterno. Que en Yeshua HaMashiach, y así siendo injertados en Israel, se cumpla el que Israel desde el principio tenía que ser luz para las naciones. Y entendieron que en lugar de ser tropiezo para las naciones, deberían de ser luz. ¿Qué quiere decir luz? ¿Para qué sirve la luz? Pues nos da guía, alumbra la oscuridad para que no caigamos.
en cosas que no debemos de caer. Entonces los que nos siguen, que tienen que seguirnos porque siguen a Yeshua, fíjense qué responsabilidad tan grande, ¿sí? Ven luz en el pueblo de Israel. Entonces el camino está alumbrado para el que viene y empieza a entender cómo es que tiene que ser su vida después de haber sido comprado por la sangre de Yeshua y cómo es que tiene que seguir su vida en santidad. Israel es luz para las naciones. Y viene, ¿verdad? Y dice, sabemos que Israel, la palabra del Señor lo dice, es el pueblo de Dios, sus hijos. En Isaías 56 dice así, porque así dice Yahweh a los eunucos. Y esta palabra es bien bonito, me gustan mucho estos versículos. Porque así dijo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo. ¿Que guarden qué? Mis días de reposo. Y escojan lo que yo quiero. Y abracen mi pacto. Fíjense qué tremendo. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombres perpetuos les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, y esta palabra es tan, pero tan relevante para nosotros, a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y amen el nombre de Yahweh, y le amamos, bendito sea su nombre, Baruch Hashem Yahweh, le podemos decir, ¿verdad? Bendito el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, los extranjeros para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Otra vez, fíjense qué tremenda, y es una palabra profética, es Isaías 56. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, a mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aleluya. Y eso es lo que somos, dispersos de Israel, que por generaciones hemos sido gentilizados, porque nos amoldamos a las costumbres de los lugares a donde fuimos llevados por el pecado de nuestros antepasados. Pero ahora, en el poder del Espíritu, estamos siendo recogidos de todas las naciones. A bendito sea el Eterno, cumpliendo la profecía. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y sigue, en Isaías 11:12 dice así, y alzará pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra. Entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Bendito sea el Eterno, alabado sea el Señor, porque este es el plan de redención a través de Yeshua el Mesías, para recoger a las ovejas perdidas, al Efraín que pecó, nuestros antepasados, y que venimos a ser restaurados, a estar injertados en Israel. Somos ovejas de la casa de Israel. Bendito sea el Eterno. Fíjense Pablo cómo lo expresa en Hechos 26:6. Hechos 26:6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Fíjense, la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿A qué 12 tribus se refiere Pablo en Hechos capítulo 26? Pues a las tribus de Israel, a las tribus perdidas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, ¿por cuál esperanza? Pues por la esperanza de que las 12 tribus iban a ser restauradas, y están siendo restauradas. Oh Rey Agripa,
soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos, y etcétera. Sigue hablando Pablo. Pero Pablo está bien enfocado en qué es lo que tenía que hacer. Por eso él es que escribe Efesios capítulo 2 y Romanos capítulo 11. Y por eso en el libro de los Hechos está escrito acerca de esto. Y por eso en Santiago, que correctamente dicho es Jacobo, ¿verdad? En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 1 habla acerca de las 12 tribus de Israel dispersas. ¿Por qué? Porque conocían el lenguaje, conocían la profecía. Vamos a leerlo literalmente para que podamos tener esa referencia también. Santiago 1:1. Jacob, es decir Santiago, siervo de Elohim, de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom, paz. Hermanos, esto es. Nosotros no somos iglesia gentil, somos ovejas de la casa de Israel. Estamos siendo restaurados en este plan, en este último mover del Espíritu, porque los tiempos ya están muy adelantados, ¿sí? A ser restaurados para ser casa de Israel. Y somos restaurados de todas las naciones, restaurados para poder obedecer con libertad, con amor y agradecimiento la palabra escrita, siendo guiados en el poder del Espíritu, creyendo en la salvación por gracia a través de los méritos de Yeshua. Esa es nuestra fe, hermanos, no erremos, así es el asunto, así está profetizado, que el pueblo del Eterno iba a tener la ley en su mente y en su corazón, y así ya no vamos a pecar. Porque el pecado que nos perdonó Yeshua, que hemos sido perdonados por Yeshua, por sus méritos, es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Muy bien. Y con esto vamos a terminar. Jeremías 3:18. 585 años antes del Mesías. En aquellos días, la casa de Judá andará con la casa de Israel. Ahorita los de la casa de Judá no quieren a los de la casa de Israel, no aceptan a Yeshua el Mesías. Pero dice la palabra proféticamente, armonizando con lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, la casa de Judá andará con la casa de Israel, y juntas vendrán desde la tierra del norte a la tierra que di en posesión de vuestros padres. Y yo digo a esto, amén y aleluya. Jeremías 54. En aquellos días, en aquella hora, dice Yahweh, nuestro Abba, vendrán juntos israelitas y judíos, llorando y buscando a Yahweh su Dios. Aleluya. Y yo quiero que sea así. Yo amo esta palabra y esta profecía, porque sé que nuestro Mesías a eso vino. Siendo él judío, puso el ejemplo. Como judío mesiánico, Mesías, él es el Mesías. Él dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Y por eso es que él habla y era necesario que pasara por Samaria. Samaria es el Israel del norte, para hablar con la samaritana y poder hacerle entender que era necesario que fuera restaurada la casa de Israel y que el Mesías venía con ese propósito. Por eso es que pasa por Samaria, ¿sí? Entonces vemos que el Señor es fiel a su palabra y que cumple su promesa de que Israel, Efraín, va a ser restaurado. Fue llevado por todas las naciones por pecado, pero era necesario que así fuera, y fue prometido en la oración de Jacob proféticamente, ¿verdad?, sobre su nieto Efraín, que en él se iban a cumplir la promesa, que se junte la plenitud de los gentiles, que habla Romanos capítulo 11 en el escrito de Pablo. Hermanos, todo esto va junto. El pecado aún de Salomón obra para bien, porque era necesario que fuera así, para que por su pecado y la idolatría
fuera llevado el pueblo de Israel a todas las naciones y que en Yeshua iban a ser juntados, cumpliendo la promesa del Padre. Que el Señor tenga misericordia. Ya hemos visto el tema, ¿verdad? Somos ovejas de la casa de Israel. No somos iglesia gentil. No somos la iglesia de gentiles. Hemos dejado el gentilicio para entrar en pacto. Somos casa de Israel. Amén. ¿Sí? Y también es muy importante entender, las dos casas van a ser unidas. La profecía de Ezequiel, las dos varas. La casa de Israel es huesos secos, pero el poder del Espíritu sopla para que la casa de Israel sea revivida, resucitada, levantada de los muertos. La daban por muerta, pero el poder del Eterno es grande porque su palabra es fiel y la profecía se ha de cumplir. Hermanos, que el Eterno te bendiga. Espero que nos podamos ver el viernes para abrir Shabbat. Si no, el sábado vamos a tener reunión. Pero yo creo que este Shabbat sí lo vamos a abrir juntos. Hay que abrirlo juntos. Entonces, en el ocaso, ahorita está como a las 7:34, 7:30 por ahí. Va a ser el ocaso este viernes. Entonces, nos vemos en el ocaso para abrir Shabbat juntos. Que el Eterno te bendiga. Yo quiero hacer una oración por ti y que el Señor tenga misericordia. Bendito Abba, yo te pido por mis hermanos para que la identidad que nos da Yeshua el Mesías sea completamente abrazada por cada uno de ellos, por mí, por mi familia, y que podamos comprender que la redención que es por los méritos de Yeshua el Mesías, que ha de venir y viene pronto, esa redención tan grande por sus méritos nos hace que tengamos esta identidad en la casa de Israel, porque así lo dice Pablo en el libro de Efesios, porque así lo dice en Romanos capítulo 11, porque así lo dice en diferentes partes en el libro de los Hechos. Bendito eres tú, Señor, porque dejaste tanta evidencia y que podamos comprender que somos parte de tu familia, de tu pueblo amado, de que tanta profecía dejaste a través de los siglos para que podamos comprender que la venida del Mesías es para restaurar a tu pueblo, a completamente todas las tribus de Jacob, todas las tribus de Israel. Bendito eres tú, Señor, porque eres fiel a la promesa que hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que de todas las naciones vas a traer tu gente a salvación. Gracias porque se está juntando esta descendencia de Abraham en la fe, que es como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Gracias, en el nombre de Yeshua, en Yeshua nuestro Mesías, es que se cumple todo esto también. En el nombre de Yeshua, amén.